Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno, de un tema que es de una enorme relevancia, no solo en México, sino en el mundo, que son las migraciones en plural, y después analizaremos qué fue lo que dijeron, o más bien, qué tan relevante y con qué tanta seriedad los candidatos a la presidencia de la República en el debate en Tijuana trataron este importante tema para finalmente preguntarles a nuestras invitadas qué es lo que deberíamos de estar haciendo en nuestro país desde el punto de vista de las políticas públicas para atender los fenómenos migratorios. Elba, pues empecemos por lo primero. Ayúdanos a entender, y obviamente tú también, Samantha, en estos minutos, ¿por qué es importante el tema migratorio como un tema de agenda pública en el México actual? Bueno, mira, tiene que ver con todo, ¿no? Nosotros básicamente tenemos tratados de libre comercio, intercambios importantes en materia económica, las comunicaciones, la globalización. Estamos insertos en un mundo que implica un constante intercambio, y en ese mundo las migraciones o las personas es los que están sufriendo las consecuencias de la globalización, el empobrecimiento de ciertas comunidades o de ciertos estados, de la industrialización, la maquila, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de efectos tanto del comercio como el intercambio de servicios frente a las migraciones, ¿no? Tú puedes ver que podemos intercambiar divisas, podemos intercambiar servicios, pero las restricciones siempre están del lado de la movilidad de las personas. Esta idea de que hay libertad para intercambiar mercancías, etcétera, pero no hay libertad para colocar a las personas de un lado a otro de las fronteras. Que esa es una importante idea. Samantha, a ver tu punto de vista de por qué este tema es un tema que tenemos que tomarnos en serio. Bueno, lo que yo pienso es que, México es uno de los principales corredores migratorios y fronterizos del mundo. Del mundo. Es decir, por nuestro país, ¿no? Tanto la frontera sur como la frontera norte, pasan miles de personas, miles de cientos de personas anualmente, ¿no? Y México tiene 4 realidades migratorias, ¿no?, que le competen, pues, en términos de políticas públicas. A ver, cuéntanos. Es México como país de origen, ¿no?, de personas mexicanas que van hacia Estados Unidos principalmente, okay. Pero también es un país de origen, ¿no?, de destino, ¿no? Cada vez más personas vienen huyendo de sus países de Centroamérica, por ejemplo, y llegan a México con la intención de buscar un lugar donde México se vuelve vivir. Su lugar de destino, se vuelve un lugar en el que quieren quedarse. Ok, entonces... De origen, de destino, de tránsito para las personas que van hacia Estados Unidos. Que no se quedan ni se quieren quedar, quieren llegar hasta el norte y cruzar la frontera. Exacto. Y también de retorno, ¿no?, o de deportación para las personas que regresan de Estados Unidos a México, y pues que también implica pues un montón de necesidades, ¿no?, de acceso a derechos y de programas que tendría que estar mirando el Estado mexicano. Que por voluntad o por decisión de las autoridades norteamericanas regresan. Exacto. Y que no todas serían mexicanas, ¿verdad? También me imagino que hay personas de estas que hicieron el tránsito que luego son migrantes de retorno. Así es. Sí, y todas estas poblaciones pues en condiciones de vulnerabilidad. A ver, ese era un punto que quería preguntar. Cuando pensamos en migraciones, ¿debemos centrar nuestra atención sobre todo en estas personas migrantes que se encuentran en situaciones más vulnerables, o también debemos de pensar en otro tipo de migraciones, como migraciones económicas, migraciones académicas, en fin? Hay migraciones económicas y académicas son importantes, ¿no? Las especializadas son importantes en términos de cómo facilitas y cómo mejoras los procedimientos o la captación de este tipo de migraciones. Sí es un tema relevante, pero no de la misma naturaleza y de la misma dimensión que en el caso de las poblaciones migrantes de baja calificación o no especializadas, y que son realmente las que están siendo más vulnerables en sus derechos. Eso es por un lado, y por el otro también tiene que ver con la posición que se adopta frente a estas migraciones. Mientras tú podrías decir que la migración calificada es bienvenida,
¿no? Claro. Hay un rechazo a las migraciones no calificadas y no hay mecanismos legales que les permitan tener una situación migratoria irregular. Este discurso, por ejemplo, de, bueno, pero ¿por qué salen de manera irregular? ¿Por qué ingresan de manera irregular o se quedan de manera irregular? Porque no tienen mecanismos de migración regular. Okay. Porque la migración es un fenómeno que responde a otras razones y no hay por parte de las autoridades los instrumentos que permitan regularizar esa situación. No los quieres crear, no los quieres crear, porque realmente lo que quieres es recibir a mano de obra calificada, pero explotar o evitar que esta otra migración llegue. Entonces, por eso cierras las vías. ¿Y cómo las cierras? Poniendo visas para que ingresen a tu territorio. Esa es una manera de cerrar una migración regular. ¿Cómo lo haces? Al momento en que tú regulas la forma en que puedes permanecer de manera regular, no les permites, no creas una condición, por ejemplo, que permita que las personas que son fontaneros, que trabajan en servicios, etcétera, puedan regularizarse. Los excluyes automáticamente. Entonces, por eso se genera la irregularidad. Claro. Y, en último, lo que haces, generas la irregularidad y la criminalizas. A ver, Elba nos está diciendo algo que me parece importantísimo, que es que al final la situación de irregular es provocada por las políticas de los estados. O sea, una persona en sí y por sí no se encuentra irregular en ningún lado, se encuentra irregular simplemente cuando se le califica de esa manera por parte de una autoridad estatal. ¿Qué nos dirías de esto, Samantha? Sí, bueno, y además hay no solamente todo el marco legal, ¿no?, en relación a las limitaciones que tienen las personas para cruzar las fronteras y llegar a México, sino también pues un contexto de discriminación, y yo diría que inclusive es impulsado, ¿no?, por las políticas de securitización en México, ¿no? Tenemos en la frontera sur, ¿no?, operando algo que se llama el Plan Frontera Sur, el cual no es otra cosa que la militarización de la frontera, ¿no? Y eso ha provocado desde el 2014 que se hayan incrementado las deportaciones, ¿no?, y de las personas migrantes en tránsito, principalmente que vienen de Centroamérica, y que colocan a México en una situación pues muy cuestionable, inclusive de violación, de severas violaciones a derechos humanos, ¿no? Elba, que visita las estaciones migratorias, pues tal vez nos pueda hablar un poco de ello. Pero por ejemplo, estas personas que vienen de otras partes del mundo, les decía yo de Centroamérica, pues tienen un contexto muy particular que los orilla a salir de sus países de origen. ¿Cuáles son las causas principales? ¿Económicas? ¿Violencia? Violencia. A ver, cuéntanos un poco cómo. Es violencia. Evidentemente hay condiciones de pobreza y de no crecimiento y de desarrollo para las personas, pero hay mucha violencia en Centroamérica, y eso originada por la delincuencia organizada o por lo que se le conoce comúnmente como las maras, ¿no? Y la falta de protección del Estado. O sea, además de que tú no tienes estas problemáticas de grupos que están controlando territorio, de grupos que están extorsionando familias, que están cometiendo captación de niños, de adolescentes, que están utilizando a las mujeres para la trata de personas, para la explotación sexual incluso dentro de sus miembros, más de que tienes este sometimiento de la población por parte de grupos delincuenciales. El Estado no tiene la capacidad para proteger a la ciudadanía de ese tipo de actuaciones. Entonces las personas se ven obligadas también a salir y tienen miedo. Finalmente es el miedo de que sabes que vas a salir y cualquier cosa puede pasar. A veces, como mexicanos lo decimos mucho, ¿no? No sabemos si vamos a salir y vamos a estar conmigo y vamos a volver, pero en su caso es serio. Tú encuentras un montón de historias, sobre todo en Honduras, en El Salvador, de personas que han
escuchado a las eras, que han estado cerca, que han cargado cuerpos, que los han visto de manera constante, que han asesinado personas enfrente de ellas. Entonces, cuando hay una amenaza o cuando ellos son puestos en el foco directamente por parte de estos bandas delincuenciales, lo que hacen es salir corriendo. A ver, última pregunta de este bloque, que sería la siguiente, y después de escuchar esta descripción durísima que nos hace Elba. Por lo que ustedes nos están diciendo, por la ubicación geográfica de México, por su paso, digamos, entre Centroamérica y Estados Unidos, por la situación estructural nuestra, por las violencias, pareciera que este fenómeno migratorio no va a desaparecer. Así es, ¿no? O sea, inclusive de mexicanos que van hacia Estados Unidos, ¿no? Porque hay características muy particulares en Centroamérica, ¿no? Que es la pobreza y la violencia, como lo describe Elba, pero también son condiciones muy similares que existen en México, ¿no? O sea, en México ha sido un país de origen, ¿no? De personas que se dirigen hacia Estados Unidos en un inicio por cuestiones económicas, pero la realidad en México, en el contexto de violencia, nos muestra que también son personas desplazadas por la violencia, ¿no? Y en ese sentido, inclusive el discurso de Donald Trump de querer construir un muro, ¿no? De querer generar más seguridad, vigilancia y militarización en las fronteras, ¿no? En la frontera norte, como también lo hace México en la frontera sur, no va a evitar que la gente siga saliendo de sus países de origen. Lo que sí está haciendo es que se incrementen los riesgos y la violencia que viven en el tránsito, por ejemplo, o en los países de destino. Lo van a hacer en condiciones de mayor vulnerabilidad. Vamos a tener que hacer un corte, pero te doy la palabra regresando, Elba, para que cierre la idea. Pero lo que les voy a preguntar es, ante esta situación que nos han ayudado a describir, ante este fenómeno tan complejo, pero también tan presente y constante y permanente, ¿cómo reaccionaron los candidatos a la presidencia de la República en el debate, que tuvo lugar además en un punto en el que se da el mayor número de cruces de personas a nivel mundial de manera diaria, que es la ciudad de Tijuana, Baja California? Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta en Observatorio Semanal. Estamos hablando del tema migratorio, que por su relevancia, por la ubicación geográfica de México, por nuestra frontera norte con los Estados Unidos, por nuestra frontera sur con los países de Centroamérica, que además de ser muy pequeños, tiene una institucionalidad muy frágil para enfrentar fenómenos como la violencia, las sequías y otros problemas sociales que provocan las migraciones, pues por todo esto las migraciones seguirán siendo un fenómeno presente. Y no estuvo, a mi juicio, tan presente como debía haberlo estado el tema en el debate presidencial, que tenía entre uno de sus temas principales y además simbólicamente por su ubicación geográfica en Tijuana, un protagonismo que al final creo que no salió debiendo. Pero a ver, te pregunto primero tu opinión sobre la posición, digamos, en general de los candidatos a la presidencia frente al tema migratorio en el debate de Tijuana. Sí, pues bueno, nosotras en el programa de Asuntos Migratorios en la Ibero hicimos una sencilla evaluación en relación a cuáles consideramos que son los principales temas que tendrían que haber sido abordados dentro de este debate. Y lo que vimos en ese momento, pues es que hay, en principio, me parece como un desconocimiento generalizado del tema, ¿no? Okay. Y en algunos puntos como inclusive una evasión, ¿no? O sea, se hablaba de manera muy general, ¿no? Por ejemplo, de la protección de las personas en el tránsito migratorio, no especificaron, mostraron como una preocupación, ¿no? Y decían algunos de ellos, bueno, es que no vamos a tratar a las personas extranjeras como no queremos que traten a los mexicanos en el exterior, ¿no? Pero no dijeron de qué manera van a tratar a las personas, bajo qué políticas, bajo qué programas, ¿no? Qué enfoque o qué eje, ¿no? Y uno de los principales que a nosotras nos interesaba, que pertenece al segundo bloque, que tiene que ver con la seguridad fronteriza, ¿no? Y ahí vuelvo a hablar sobre la frontera sur, ¿no? Y hay una gran preocupación por parte de la Ibero, ¿no? de organizaciones civiles que trabajan derechos de las personas migrantes en relación a las múltiples violaciones que ocurren a partir del programa Frontera Sur, que se opera en la frontera sur de nuestro país, operado por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación. Y en relación a eso no hubo claridad
si se va a seguir con esa política migratoria, es decir, una política de militarización de la frontera o de securitización, ¿no? O más bien va a haber una apertura de protección a los derechos de las personas migrantes, ¿no? Tanto las mexicanas como las personas extranjeras que están en nuestro país, ¿no? O que cruzan nuestro país. No hubo una postura específica frente a ello de ninguno de los candidatos. Coincide, Selva, porque me parece muy fuerte este punto de no hubo claridad, no hubo compromiso con los temas más complejos, no hubo una postura frente a uno de los fenómenos más relevantes, que es el trato del fenómeno migratorio en frontera sur, y tampoco hubo un pronunciamiento sobre uno de los fenómenos colaterales terrible que son las violaciones a los derechos humanos. Sí, creería que hubo como algunos posicionamientos interesantes en pro de los derechos humanos, pero sí coincido con toda la lectura que se ha hecho desde el PRAMI. Creo que hubo sí candidatos que no mostraron ni siquiera conocimiento del tema, ¿no? Hablando de esto mismo de migración de origen, destino, tránsito, a lo más se enfocaban en la migración México-Estados Unidos, y yo creo que tenemos que dejar también ya esa visión y ver lo que... El problema en la complejidad que ustedes no lo describieron en el primer bloque. Y en la que se vive por parte de las personas, ¿no? La falta igual de transparencia en los programas públicos que se llevan a cabo a favor de la población centroamericana. O sea, por ejemplo, hablando de las estaciones migratorias, el tema de los presupuestos, ¿no? El instituto tiene bastante presupuesto público, el Instituto Nacional de Migración, pero la mayoría de ese presupuesto está destinado a detener y sacar a las personas del país. A esta labor más bien policíaca. Y además de militarización, no quiero dejarlo en el aire, ya lo dijiste 2 veces, y hay que subrayarlo, porque cuando la Guardia Nacional de Estados Unidos avanza hacia la frontera norte fue un escándalo nacional y fue un tema, con razón, a mí me preocupan mucho las militarizaciones, cualesquiera que éstas sean, pero nosotros tenemos una militarización en frontera sur y miramos para otro lado como si no sucediera, ¿no? Y donde pasan todo tipo de violaciones con las personas migrantes, en principio de legalidad, si tú quieres, ¿no? Pero al final se traducen en graves violaciones en impunidad, en la falta de acceso, por ejemplo, al derecho al asilo, ¿no? Y que últimamente hemos pues visto varios comentarios en torno de si México va a ser tercer país seguro. O sea, ese es un tema muy trascendental. Explícanos, Selva, ¿qué es eso para el público que no somos expertos en esto? Es la intención de que las personas que necesitan protección, como los centroamericanos, los venezolanos, otras poblaciones que pasan por México, no soliciten, es decir, puedan solicitar la condición de refugiado o la protección como refugiados en México y no llegar a Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Hay diferentes formas en las que se utiliza esto de tercer país seguro. ¿Qué pasaría con las personas que llegando a Estados Unidos serían devueltas porque pasaron por México? Y como México es un país seguro para otorgar protección, pues tendrían que regresar al primer país. Un poco lo que ocurre con la Unión Europea, ¿no? Con los refugiados, de que se quedan en las orillas. Bueno, es esta externalización de las fronteras. Y es otro de los temas que estuvo ausente en el debate. Estuvo súper ausente y además ni siquiera se mencionó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ¿no? Entonces, si estás hablando de protección a la población migrante que transita o que se está estableciendo de manera definitiva en México, no podemos dejar afuera a los refugiados. A ver, tengo que hacerte la pregunta y sé que es dificilísima, pero bueno, tu opinión. Sí. ¿Cómo explicarlo? ¿Por qué? Un fenómeno tan relevante que aqueja millones de personas, que además, a partir de las personas que migran, aqueja a sus entornos familiares de una o de otra manera, en fin, son millones de personas las que tienen que ver de alguna manera en su vida cotidiana con el fenómeno migratorio. Son mexicanas y mexicanos, muchos de ellos, y los demás son seres humanos y ya solo por eso habría que decir algo, pero ¿por qué los candidatos a la presidencia, en un debate en el que este tema debe ser crucial, no le entran? Porque están más centrados en su estrategia coyuntural de campaña, porque ignoran, porque no le dan relevancia. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo por 2 razones principalmente. Una de ellas es que no hay un pronunciamiento público en estas políticas específicas porque no se quieren comprometer.
Y, o sea, porque no lo quieren decir ellos mismos como candidatos frente a toda la audiencia, ¿no? A nivel nacional e internacional, por ejemplo, pronunciarse frente al programa Frontera Sur, ¿no? O frente a las fronteras, etcétera, ¿no? Me parece que no hay como un compromiso que ellos quieran asumir. O sea, ahí sería cálculo político. Este tema es caliente, en este tema no me meto. Exacto. Esa es una hipótesis que yo tengo. La otra es que hay un desconocimiento generalizado del tema, ¿no? Por ejemplo, nosotras elaboramos para la evaluación tablas donde habla específicamente de programas y políticas en estas 4 dimensiones de la migración, y evidentemente hay unas que ni siquiera se mencionaron, ¿no? O sea, ni se sugirieron, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay un desconocimiento del tema por parte de los candidatos, y otra de las ideas es que me parece que algunos ejes, lineamientos o propuestas que pueden tener los candidatos o su equipo en general no se dan en estos espacios de debate que son públicos, ¿no? Porque además me parece que no tienen específicamente ese fin, ¿no? De hablar de propuestas en específico, sino que más bien lo que hacen es debatir, ¿no? Entre ellos, ¿no? Descalificarse, tratar de sacar puntos, ¿no? Pero no están hablando de políticas específicas. Pero sí hay otros espacios muy importantes, y acá lo menciono porque me parece que es muy importante que medios de comunicación y la audiencia le den seguimiento a otros foros o debates que se realizan de manera paralela con sociedad civil, ¿no? Okay. Y uno de ellos, por ejemplo, es un foro que se realizó con organizaciones de defensoras de personas migrantes, principalmente de mexicanos en el exterior, en Estados Unidos, en donde no estuvieron los candidatos, pero sí mandaron a personas en su representación, ¿no? Y ahí hubo como un poco más de información de cuáles son las ideas que tienen frente al tema de migración. O sea, ya frente a un foro más especializado, más puntual, menos masivo. Pues, y te preguntaría, porque no fue fácil la pregunta, que tampoco sea fácil la última pregunta de este bloque para ti, que es la siguiente. Puedes no mencionar nombres, pero ya por ahí comentaste en algún momento que algunas propuestas te habían parecido interesantes. ¿Tú crees que sí hay diferencias en este tema entre los candidatos y que hay alguno o algunos que le entienden o que se lo toman más en serio que otros? La verdad no creo que ninguno se lo tome en serio, la verdad es que tampoco creo que tengan voluntad. Creo que en general hay una falta de voluntad en el tema migratorio, especialmente cuando no implica la relación México-Estados Unidos. Lo que sí creo es que hubo algunas ideas interesantes, por ejemplo de Anaya, por lo menos de reivindicación y de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes centroamericanas en tránsito, en destino en México, ¿no? Esta migración, y creo que también hubo declaraciones muy desafortunadas, por ejemplo, de MEADE al confundir la migración irregular con criminalidad o con delincuencia, porque eso es precisamente la raíz de la discriminación y de las violaciones a derechos humanos y de la política. O sea, parte de estos diálogos que se tienen con instituciones y en lo que se ha tratado de avanzar desde sociedad civil y academia con instituciones es borrar esa idea de que el migrante, por ser pobre o por estar en una situación de necesidad extrema que le obliga a ingresar a este país, es un delincuente, porque eso no es cierto. Y lo dice todos los académicos, no hay ninguna prueba para decir eso y seguir sosteniendo una mentira como esa. Y hay que decirlo, Elba, y ese es precisamente el discurso de Donald Trump frente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que tanto daño les ha hecho a esas personas, en particular a sus familias y a todas las familias que aquí en México tienen vínculos con ellas y con ellos. Vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio Semanal, como les dije. Lo que les voy a preguntar en el siguiente bloque es ¿y cuáles deberían de ser las políticas públicas que deberían de estar en la mesa de debate para atender las graves y muy exigentes fenómenos y propuestas que trae consigo la migración en México? Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del fenómeno migratorio, de los fenómenos migratorios, de su ausencia desde el punto de vista
serio, digamos, del punto de vista comprometido en el debate presidencial de la ciudad de Tijuana. Y ahora vamos a hablar de políticas públicas, de esas políticas que no estuvieron presentes en el debate y que haría falta, o más bien hace falta, colocar en la mesa del debate público y sobre todo en la mesa de los tomadores de decisiones en México. Samantha, tú has insistido mucho en las deficiencias, has sido crítica a lo largo del programa de la manera en la que estamos gestionando el fenómeno migratorio en la frontera sur. Bueno, ¿qué deberíamos de estar discutiendo o qué debería de estarse proponiendo para la gestión de ese fenómeno en ese contexto? Bueno, yo creo que en principio transformar la política que actualmente existe de militarización de la frontera por un enfoque de seguridad humana, ¿no? Es decir, ¿qué implica la seguridad humana? Es decir, la protección de los derechos de las personas migrantes que están en tránsito y también la protección de las personas que son solicitantes de refugio o de asilo, ¿no? Y inclusive también vigilar de qué manera operan, ¿no?, las estaciones migratorias, el que disminuyan las detenciones y las deportaciones e inclusive tener pues una política mucho más abierta, ¿no?, en las fronteras, porque hay muchas personas, inclusive menores de edad, que están en las estaciones migratorias, que a pesar de que es una violación a los derechos de la niñez, son detenidos y están en las estaciones migratorias, y muchas de esas personas, incluyendo la niñez, no se les informa acerca de su derecho a solicitar un asilo o el refugio, ¿no?, sus medidas para tener una estancia regular en el país, ¿no? Me parece que esa tendría que ser una de las principales enfoques y perspectivas de un gobierno que estuviera a favor de los derechos de las personas migrantes. Me parece bien interesante porque es todo un cambio de enfoque, todo un cambio de lógica, desde las, déjame decirlo a mí, no lo dijiste tú, pero desde las dinámicas autoritarias hacia las dinámicas de derechos, ¿no?, de protección de los derechos. De protección de los derechos. Me parece muy importante. Elba, algo sobre Frontera Azul, pero ya pensando, si me ayudas, hacia la etapa de tránsito y también la etapa de radicación en México de los migrantes que no van a transitar, sino que se quedan en el país. Tiene que ver con cambiar y modificar en esa lógica que dice Samantha, la recepción y los procesos de integración en el país. Primero, el tema migratorio no es un asunto que nada más compete al Instituto Nacional de Migración. Y más allá de la irregularidad migratoria, de verdad deberíamos estar construyendo procedimientos de recepción y de integración real de las personas. Eso no significa dar más derecho a los extranjeros, migrantes irregulares o regulares que llegan al país. Eso no significa dar más, significa eliminar las condiciones que los tienen excluidos, marginalizados y en una situación de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, en acceso a salud, en acceso a educación, en acceso a vivienda, ¿no? Los extranjeros no pueden muchas veces ni acceder a un trabajo también, ¿no? Entonces, todas las barreras que existen por su condición de migrantes irregulares o porque están sujetos a procedimientos como el procedimiento de la condición de refugiado o el procedimiento migratorio, en donde les limitan esos derechos, esas son las barreras que se deben de quitar. Las barreras tanto migratorias, pero también en las instituciones. A ver, no me gusta este enfoque, pero lo tengo que asumir y probablemente algunos televidentes se lo están planteando. Y te lo planteo, Samantha. Dice Elba, salud, educación, vivienda, trabajo. Y alguien podría estar diciendo, pero sí, las y los mexicanos tampoco tenemos todo eso. ¿Por qué tendríamos que imaginar una política que les concede esos derechos a las personas que vienen de fuera? Sí, pues mira, nosotras, yo que trabajo el tema de migración, te puedo decir que inclusive si tú realizas avances para el acceso a los derechos de las personas extranjeras, lo que sucede es que muchos de esos obstáculos que tienen las personas extranjeras en México para acceder a sus derechos son los mismos que tiene población mexicana para acceder a esos mismos derechos. En México y también. Cuando se realizan políticas de acceso a esa población migrante, no solamente estás beneficiando a las personas extranjeras, también estás beneficiando a las personas mexicanas. Te voy a poner un ejemplo, las personas retornadas o deportadas.
hay múltiples obstáculos y limitaciones que tiene el Estado mexicano para garantizar el acceso a derechos básicos como educación, empleo, salud, ¿no? Y eso sucede porque las personas regresan y muchas veces fueron personas que no tienen documentos de identidad, ¿no? No tienen una INE, ¿no? Su identificación oficial en México, y si no tienes una identificación, si no tienes un CURP, no tienes acceso a estos derechos, ¿no? Entonces, si tú generas políticas para las personas migrantes, no solamente estás beneficiando a esa población, también estás beneficiando a los mexicanos y a las personas aquí en México. No, me parece convincente, más coincido, pero tenía que hacer la pregunta, o no se puede quedar en el aire. Dentro de los migrantes hay grupos más vulnerables que otros. Uno de los grupos que con mayor frecuencia cobra relevancia frente a la opinión pública es el de las niñas y los niños y los adolescentes. ¿Qué tipo de políticas deberíamos de tener en todas estas dimensiones de los distintos tipos de fenómenos migratorios que ya nos han descrito? Una política seria, de verdad, de protección. Creo que se han hecho muchas cosas en el marco del sistema de protección a niños, niñas y adolescentes con la nueva ley, pero al final lo que se necesitan son los recursos y la voluntad de avanzar con los programas en materia de niñez migrante. Algunos de los graves problemas con la niñez migrante es precisamente el que sigan detenidas en estaciones migratorias, ¿no? Uno de los, digamos, de los argumentos, que no es pretexto, es válido, es no hay condiciones, ¿a dónde los enviamos? ¿En dónde van a estar esa niñez? Pues hay que justamente crear los espacios, destinar los recursos, porque no nada más son para ellos, como dice Samantha, ¿no? Al final es para beneficio de toda la niñez. Y otra es, bueno, pero si de verdad no tienes un peso, yo me pregunto, pues, ¿dónde los tienes? En las estaciones migratorias. ¿Por qué no haces las estaciones migratorias espacios abiertos? O modificas la dinámica de las estaciones, que son centros de detención migratoria, por lo menos en cuanto hacia los niños, para que sean espacios abiertos. Y espacios que tengan mejores condiciones de vida y mejores condiciones, digamos, de esparcimiento, de estar, que eso me parece que es una cosa que también a veces perdemos de vista, la relevancia que también tiene para estas niñas y niños. Samantha, ¿por dónde empezar? En términos del trabajo con los candidatos. Llega el nuevo presidente de la República, que ya sabemos que será hombre, supongamos que se toma en serio el tema, y ¿qué es lo primero que debería de hacer en este tema? ¿Empezar por un diagnóstico? ¿O acercarse a las instituciones que ya han diagnosticado? En fin, ¿por dónde empezar? Yo voy a regresar otra vez al foro que les platiqué de organizaciones civiles y bueno, otro más en donde participó la Ibero sobre seguridad, justicia y paz. Y bueno, lo que se intentó ahí es tener un diálogo con los candidatos y además en ese espacio asegurar un compromiso de los candidatos, de decir, nos vemos al final de las elecciones en septiembre, tener una reunión con organizaciones civiles para plantear las propuestas, porque además, o sea, ya mucho camino trabajado, ¿no? O sea, instituciones, academia, organizaciones civiles han profundizado mucho en cuáles son las limitaciones, los obstáculos en las actuales políticas y los programas, ¿no? Las limitaciones administrativas y cuáles son los enfoques que se esperarían en una política pública, ¿no? Políticas públicas de atención a las personas migrantes, ¿no? Entonces, acercarse a foros, a debates con organizaciones civiles y bueno, y la sociedad estar muy atenta de manera participativa a generar esos espacios de construcción, porque las políticas y los programas podemos pensar que tengan muy buenas intenciones los candidatos y quien llegue a la presidencia, pero no se construyen de esa manera y solamente con su perspectiva, ¿no? Y su enfoque, sino que tiene que haber una participación plena y desde la ciudadanía. El asunto social de la ciudadanía en su conjunto. Exacto, ¿no? Pero hay un nivel de gobierno que hemos dejado fuera y que te pregunto a ti, Elba, se nos está acabando el tiempo, pero hemos hablado de la presidencia de la República. Este programa estaba centrado ahí al debate presidencial, pero yo me imagino que también tienen mucho que hacer y mucho que decir las y los gobernadores y también quienes están a cargo de las presidencias municipales a nivel nacional. ¿Qué dirías de eso? Tendrían, bueno, hay una parte, nada más quisiera agregar, por ejemplo, que
cierto, es presidencia, pero también no hay que olvidar que hay un programa especial, por ejemplo, en este sexenio, un programa especial de migración, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a retomar las políticas o esos programas que ya fue una construcción de sociedad civil para que no sea borrón y cuenta nueva? Sí, porque cada 6 años no se puede hacer borrón ni cuenta nueva, ¿no? Entonces creo que ese programa, por ejemplo, el programa especial, involucra a los gobiernos estatales y locales. Creo que sí, se ha avanzado mucho en la idea con gobiernos locales de que el ser migrante no es una cuestión federal, que las municipalidades y las comunidades tienen un papel importante en la recepción y la integración o reintegración de las personas migrantes. Entonces, de hecho, creo que ellos tienen el papel más importante, ¿no? Porque es la comunidad lo que construye y lo que te permite generar bienestar para todos y no para unos sectores. Y ahí es donde estamos situadas las personas, en espacios geográficos de convivencia con otros que tienen una dimensión, digamos, acotada por las características de los lugares. Samantha, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Observatorio Semanal. Muchas gracias a usted por habernos acompañado a este programa que no podíamos dejarlo pasar porque nos habla de uno de los fenómenos más relevantes en el México del presente, seguramente en el México del futuro, que afecta, que aqueja a millones de seres humanos sin importar cuál sea su nacionalidad. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo domingo en Observatorio Semanal en TV UNAM.